Y le doy la bienvenida a la doctora Maricely Córdoba, internacionalista con doctorado en Ciencia Política y Sociología. Y también está con nosotros la doctora Vanessa Cárdenas, analista internacional de la Universidad Finisterre. ¿Cómo estás, doctora Maricely? ¿Cómo estás, doctora Vanessa? Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctora Maricely, comenzamos contigo. Entonces, este asunto, como lo comentaba yo al inicio de este espacio, ya es una situación que todos vemos. Prácticamente en todo el territorio mexicano hay estos migrantes que primero los vemos pasar, después están pidiendo pues, una moneda en alguna esquina, pero ya los estamos viendo trabajar, doctora Maricely. ¿Cuál es la situación real de lo que está ocurriendo en este asunto? ¿Ellos ya están buscando el sueño mexicano? ¿Están tratando de sobrevivir para volver a intentar llegar a la frontera? ¿Cómo está? Sí, cada vez estamos viendo una mayor cantidad de migrantes específicamente que vienen obviamente de América Latina, particularmente de Centroamérica, que su primer interés es ir a los Estados Unidos. Sin embargo, debido a las políticas restriccionistas que se están dando precisamente en este país, muchos de estos migrantes haitianos, venezolanos, cubanos, nicaragüenses incluso, se están quedando en México. Por un lado, tratan de conseguir un trabajo que les permita sobrevivir en territorio nacional, de tal forma que ahorren un poco de su dinero y posteriormente poder cruzar hacia los Estados Unidos. Pero por otro lado, también muchos de estos migrantes se dan cuenta que pueden lograr una estancia, quizás no con los niveles económicos salariales que podrían tener en los Estados Unidos, pero obtener una mayor seguridad en este país en términos laborales. Y muchos de ellos empiezan a quedar ya en territorio mexicano, aunque la proporción es mínima. Todavía su interés es precisamente cruzar hacia los Estados Unidos. Porque, doctora Vanessa, pero ¿qué tanto están realizando trabajos formales? O sea, ¿qué tanto hay el compromiso aquel del presidente López Obrador antes de tomar posesión de que van a poder trabajar aquí, pero ¿bajo qué garantías? ¿Bajo qué condiciones? Así es, bueno, como dicen por ahí, el prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila. Creo que sí están llegando cada vez más, y no solo la migración tradicional que venía de América Central, del triángulo de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, etcétera, sino que con las políticas cada vez más restrictivas de ciertos gobiernos. Yo me encuentro en Santiago de Chile, que tenía y tiene hoy 2 millones de solicitudes de venezolanos para venir a Chile, y que ha restringido este paso, pues muchos de ellos se están yendo hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces no es nada más prometer, sino crear las condiciones. Y México es un país que tiene un alto porcentaje de empleo no regulado, ¿no? De empleo informal, y que por otro lado tampoco tiene solventado el tema del desempleo. Entonces, no hay toda una red que pueda recibir a estos migrantes y ofrecerles las condiciones para trabajar, porque además muchos de ellos ni se quieren quedar en México, ¿no? Cuando uno hace el análisis de las estaciones migratorias, donde ni siquiera declaran de qué país vienen para que no los vayan a regresar, y les dan las posibilidades de obtención de documentos, regularización, los dejan ir. Y ves que un mismo migrante ha sido detenido en 5, 6 o incluso más de 10 estaciones migratorias y no ha querido regularizar su situación en el país. Y por otro lado, muchos de ellos tienen miedo, ¿no? Miedo de quedarse en México. Y bueno, pues muchos están hacinados en la frontera norte esperando a que los dejen pasar, y otros de ellos, y ojo, porque no hay que criminalizar a la migración, son muy vulnerables en las condiciones en las que se quedan, a trabajos informales en los cuales abusan de ellos, o en trabajos vinculados al abuso de bandas, pandillas y crimen organizado. Porque sonaba muy bien, doctora Maricela, ¿no? Prometer, ¿no? Prometer no empobrece, como dice Vanessa.
pero ¿realmente hubo un esfuerzo del gobierno mexicano, de esta administración federal, para tratar de ofrecerles algo más formal, algo más digno, algo más humano, o los dejaron a su suerte? No, realmente no hubo una política de empleo para los migrantes, y no lo hubo para los mexicanos, tampoco lo hubo para los migrantes. Sí fue lo que dice la doctora Vanessa, el prometer pues no iba a restarle ningún, más bien algo malo para el gobierno mexicano, era una forma de llegarse también a la población, pero en realidad no hubo una política migratoria, sigue sin haberlo. Inclusive con la presidenta virtual, pues tampoco hay una política con respecto a la migración. Y esto obviamente trae costos no solamente para el país, sino para la propia población, y los han dejado a su suerte, no solamente en la cuestión laboral, sino también en la cuestión de la propia seguridad a los propios migrantes. Y ellos han conseguido trabajos raquíticos en realidad que les permita sobrevivir. Y en general realmente ni hubo un aumento incluso del soporte migratorio, es decir, de la cuestión financiera en términos para apoyar a la migración en este país, y mucho menos lo va a haber o lo hubo en la cuestión laboral. Los migrantes que han tenido trabajo han sido por su propia cuenta, han buscado, y obviamente es una forma también de mantenerse en el país mientras logran cruzar algunos de ellos hacia los Estados Unidos. Pero no hubo una política realmente salarial, laboral, en favor de los migrantes, para nada. Exactamente, y entonces los dejaron y los siguen dejando a su suerte. Doctora Marisela, doctora Vanessa, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este tema. Juan Ramón de la Fuente, el próximo secretario de Relaciones Exteriores, ¿tendrá mayor sensibilidad? ¿Tendrá mayor decisiones humanitarias? Volvemos en 2 minutos. Trump era el presidente de los Estados Unidos, ahí no hubo vuelta de hoja. Vamos a construir el muro, nunca lo construyeron, pero le pidieron a México poner militares, y no en la frontera sur de los Estados Unidos, en la frontera sur de México. Y ahí fuimos muy complacientes, doctora Vanessa. ¿Cambiará ese perfil o vamos a seguir en la misma, obedeciendo lo que nos dicen nuestros vecinos? Bueno, ya sumarle que vamos a tener 2 por 1 entre el presidente probable y posible, que es Donald Trump, y el vicepresidente Vance, que fue una muy desafortunada noticia para muchos países como Ucrania, pero también para México, donde tenemos una mancuerna, tanto el presidente como el vicepresidente, que se encarga de varias misiones internacionales de Estados Unidos, que son xenófobos, racistas, abiertamente antimigrantes, y que además esta propuesta es la que los ha llevado al poder y que tienen un gran respaldo tanto de su bancada republicana como del voto de ambos, ¿no? Y que uno de los grandes temas que tienen hoy por hoy es el tema migratorio, en el cual México, efectivamente, más allá del discurso de Andrés Manuel López Obrador, bueno, en acciones nos hemos disciplinado. En lugar de utilizar esta policía que tanto anunciamos al mundo para cuestiones de seguridad que son muy graves, pues los mandamos a un bautizo de fuego, porque además fue la primera que le encomendaron a la Guardia Nacional ir a, comillas, detener a los migrantes, porque ellos estaban en los puntos formales, pero prácticamente les decían pasa por allá, o sea, por los más de 3,000 puntos o zonas negras que son por donde está pasando la migración irregular. Yo creo que va a ser muy complicado hoy por hoy la negociación, suponiendo, todo indica, que gane Donald en términos de migración, porque además ellos han criminalizado este tema, ¿no? Se ha vuelto un tema de seguridad, y de alguna manera el tema de seguridad hoy también, que pasa por las drogas, etcétera, pues ellos quieren militarizar, incluso hacer intervenciones en México. Entonces, si Donald Trump todavía tenía
algún freno de mano para el voto latino, para mediar porque quería arriesgar a otro periodo electoral, hoy ya no tiene ese freno de mano y tiene presión y tiene apoyo para el tema migratorio y tiene una política de línea dura junto con su vicepresidente que le va a costar mucho trabajo a Claudia Sheinbaum, porque además en los últimos meses el gobierno norteamericano, que en un primer momento Biden enviaba a Kamala Harris a la primera línea a negociar con México, bueno, ahora están mandando a platicar con el presidente, con Claudia, con el embajador, a una funcionaria de segunda línea. Y muchas de las políticas migratorias de Biden las ha cambiado, las ha endurecido, como la construcción del muro, como el tema del asilo, etcétera, porque es lo que está pidiendo la población y el Congreso norteamericano. Y ante la política pura y dura y los intereses de Estado de nuestros vecinos, no hay demócratas y republicanos. Todos nos tratan igual, ¿sí? Todos son igual de duros y nos presionan igual, más allá de que el discurso demócrata sea bastante más diplomático. Doctora Mariceli, ¿cuál es tu opinión? O sea, realmente México es el culpable de todos los males en los Estados Unidos, ¿no? De dejar pasar a los migrantes, de dejar pasar las drogas, de provocar las muertes de los norteamericanos. O sea, no se ve halagüeño el panorama. No, para nada. Realmente todo indica efectivamente que va a ganar Trump, específicamente ahora con todos los problemas y la mala suerte que ha tenido también el presidente Biden. Todo va a indicar que efectivamente Trump va a llegar otra vez a la presidencia de los Estados Unidos con una política mucho más dura, una política mucho más exigente, y no va a ser nada fácil ni para el canciller, el futuro canciller mexicano, ni para la presidenta virtual en este momento. Ellos deberían de estar actualmente ya creando una política de negociación con los Estados Unidos. Sin embargo, tampoco se ve una esperanza de que Trump, junto con Vance, junto con todo, inclusive incluimos aquí al gobernador de Texas, Greg Abbott, que tienen una política realmente antimigratoria, una política en la cual no van a ceder, una política que se van a ir mucho más fuerte, a pesar de que ellos saben que la mano de obra mexicana es muy importante en los Estados Unidos. Bueno, estoy hablando de la mano de obra mexicana, pero en sí la mano de obra migrante es muy importante en los Estados Unidos, específicamente si consideramos que la población estadounidense se está envejeciendo, inclusive los jóvenes mexicanos en particular y latinoamericanos en general, pues está creciendo y representan una importante población. Más o menos creció en los últimos años 23%, inclusive desde 2010, y representan, crecieron 23% arriba desde 2010, mientras que los jóvenes estadounidenses han crecido un 20%, y esto va a implicar muchísimo para la productividad de los Estados Unidos, pero también para las políticas de pensiones en ese país. Sin embargo, Estados Unidos nunca ha reconocido que ellos los grandes problemas que tienen a nivel interno. Es mucho más fácil culpar a un tercero, culpar a los demás, que realmente ellos enfocarse a las políticas internas para superar muchos de los problemas que tienen, inclusive la propia productividad. En el caso, por ejemplo, de las drogas, o más bien en este momento hay una relación intrínseca entre migración y droga. Para los Estados Unidos ya no hay esa manera de diferenciar la migración y la droga, sino que también mencionan que son los migrantes los causantes de la droga, quienes están llevando las drogas a los Estados Unidos. Sin embargo, no hay esa política interna de autocrítica, de autoanálisis, que es lo que está pasando en la sociedad y en el propio gobierno estadounidense. Y por eso México es mucho más fácil. ¿Por qué? Pues porque México nunca se ha sentado a negociar de manera seria, de manera directa con las autoridades de los Estados Unidos. Y no solamente de ahora, sino que ha sido así la historia de la relación bilateral México-Estados Unidos, específicamente en el tema migratorio. Nunca le ha dicho al gobierno de Estados Unidos la importancia de la migración mexicana y específicamente lo que significa para los Estados Unidos, para el comercio de los Estados Unidos en términos generales. Es que, y además vienen 3 meses y medio
de que México sea la piñata de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Y ahí es donde, pues bueno, nuestras autoridades, nuestro gobierno debería tener esa firmeza que dices, doctora Mariceli. Vamos a hacer una segunda y última pausa de 2 minutos y regresamos con más información aquí a debate con el tema de los migrantes trabajando. J.D. Vance, joven que nació en 1984, el 2 de agosto va a cumplir 40 años, trae un discurso durísimo, durísimo contra los migrantes, contra los traficantes de drogas y responsabiliza que incluso hasta su madre pudo haber muerto por estos criminales que llevan drogas a México. O sea, se refieren muy mal a México. No sabemos qué tan seguro sea, pero candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Claro, un candidato a la vicepresidencia que salió a la fama, hay que mencionarlo, por ser un gran detractor de Donald Trump y que después va cambiando este discurso a ser su gran vocero al grado de ser nombrado vicepresidente o bueno, futuro vicepresidente en la mancuerna con Donald Trump y que gran parte de su campaña ha circulado en las redes sociales, etcétera, estos comerciales donde decía, si odias a los mexicanos, si no te gustan los migrantes, es decir, no hay ni siquiera una intención de ser políticamente correcto o de decirlo con otras palabras, lo dice con palabras burdas, groseras incluso para la dignidad de un país soberano, ¿no? Entonces tenemos una mancuerna xenófoba, populista, racista, ultraderechista, y que ese ha sido no solamente su tenor en la campaña, sino que su éxito también con el voto duro y que se alinean a una gran parte hoy por hoy de políticos exitosos en el mundo, porque en otro contexto, ¿no? En otro momento temporal, etcétera, del mundo, esto hubiera sonado políticamente incorrecto, hubiera sido un error mencionar este tipo de cosas. Pero hoy, ya lo vimos en los parlamentos europeos, etcétera, eso está de moda y además funciona. El discurso del odio, el discurso de miedo de Donald Trump ha polarizado Estados Unidos. Bueno, la sociedad, la situación ha hecho lo propio, no solamente Donald Trump, y México se convierte en, como dices tú, la piñata electoral de este par. Y con pocos argumentos, además México, más allá de la soberanía, etcétera, pero es cierto que México no ha logrado ni hacer una buena gestión del tema migrante, aunque les hemos hecho el trabajo duro, aunque muchas autoridades mexicanas no les gusta que yo diga esto, el trabajo sucio de la detención de la migración en muy malas condiciones, lo ha hecho México, pero también en la lucha contra el fentanilo, que ojo, como decía así, el culpable es México, no, el culpable es el gran consumidor, mientras haya demanda no va a acabar el narcotráfico, pero Estados Unidos necesita las drogas, hay que decirlo, si le cerramos la frontera y no le llegan, bueno, ¿qué va a hacer? O si se queda sin migrantes, problema de salud pública por las drogas, por la dependencia que tienen y de trabajo, ¿no? Porque la mano migrante también tiene un gran impacto en la economía estadounidense, pero quiere que le lleguen las drogas, que le lleguen los migrantes en un panorama pacifista, en las cantidades que ellos quieren, y México la verdad es que no ha logrado ni controlar la violencia al interior del país, ni tampoco hacer una correcta gestión del tema migratorio. Así que más allá de un discurso sobre los principios de la política exterior y del respeto, que son muy válidos, que son necesarios y que hay que detenerse y bajo esta parada defendernos de estas agresiones, porque no somos el causante, ¿no? Es un círculo donde somos causa y efecto ambos países, porque gran parte de esas armas también que usan los traficantes de personas, que usan los narcotraficantes mexicanos, pues son parte de Estados Unidos. Ahí sí no dice nada. Así que creo que tenemos que tener muy claro esta defensa de nuestro país y de la importancia que tenemos. Porque, doctora Mariceli, el asunto está de que ojalá y solo sea discurso electoral. Pero ya vimos a Greg Abbott, ya como gobernante en Texas, durísimo contra los migrantes. Y entonces, sí se necesita que Juan Ramón de la Fuente tenga una posición firme. ¿La tendrá?
¿tendrá la fuerza para hacerlo? Bueno, en primer lugar, quien lo tendría que tener es la presidente virtualmente electa, que tendría que ser Claudia Sheinbaum, y dictar precisamente hacia dónde tiene que ir la política migratoria. Y obviamente estas instrucciones se las tiene que dar al futuro secretario de Relaciones Exteriores. Y sí, tiene que ser más contundente la política migratoria de nuestro país. Hasta el momento se ha visto sumamente dócil, no solamente con el gobierno de AMLO, el cual desde mi punto de vista ha sido el más dócil, a pesar de que venía con un discurso completamente diferente, de que iba a defender la soberanía, de que iba a defender a los migrantes, iba a defender una serie de cosas que en realidad no lo ha hecho. Efectivamente ha sido una política también más dura. Efectivamente fuimos un tercer país y no seguro para los migrantes que vienen de América Latina y de otras partes del mundo, pero al mismo tiempo sí nos convertimos en ese muro que tanto dijo Donald Trump. Quizás no construyó el muro ellos, pero sí lo construimos nosotros, y también pagamos toda esa política, no política migratoria por parte del gobierno mexicano, y fuimos nosotros, fue el gobierno mexicano quien tuvo que hacerle frente a esto a través de una Guardia Nacional que, en lugar efectivamente de luchar contra la inseguridad a nivel territorial, lo que hizo fue detener a migrantes y expulsarlos. No, yo no sé qué es ya deberían más bien estar trabajando en cómo responder a estas políticas duras, racistas, discriminatorias, todo lo que le queramos llamar. Ya debería de estar trabajando el gobierno, las autoridades y finalmente el gobierno electo. Entonces, yo no veo que esté en eso, ni siquiera han respondido a estas agresiones, no solamente de Trump, sino también de su futuro vicepresidente. Entonces, no han respondido nada, están demasiado callados. No sé si sea de una manera diplomática de hacerlo, pero cuando estuvieron también AMLO estuvo en el gobierno durante todo este tiempo, tampoco respondió, al contrario, le llamaba amigo a Trump, ¿sí? A pesar de todas las complicaciones que tenía. Y el presidente, cuando estaba en campaña, el presidente López Obrador decía, si él nos ataca, yo voy a mandar twitters. Nunca mandó nada. Trump en los discursos, cuando era presidente, en sus discursos decía, ¿saben por qué México son mis amigos? Porque mandaron a 26,000 soldados a detenerlos y están trabajando para nosotros. O sea, una humillación total, Vanessa. Y entonces no se ve que pueda cambiar esa política de, pues digamos, complacencia de los vecinos. Bueno, sin más ahondar en el tema, pues el viaje de nuestro presidente, que nunca había ido a ningún lado, a Estados Unidos, que de alguna manera favoreció el discurso de Trump y favoreció su campaña, ¿no? Entonces, creo que las acciones, pues como siempre, hablan más que 1000 palabras, y que este libro que escribió el presidente Andrés Manuel antes de ser presidente, donde hablaba de esta defensa del país, porque si bien debe de ser discursiva, porque además tenemos desempleados, pero tenemos un extraordinario servicio diplomático de carrera en México, que ha logrado durante muchos años equilibrar esta situación entre nuestra soberanía, nuestra independencia y lo complicado que es ser vecinos de Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Pararnos desde una postura de principios firmes, ¿no? Entonces creo que podríamos echar mano de esos diplomáticos, no de los nombramientos al vapor que se han hecho, pero sí de esos diplomáticos fuertes de carrera que pueden asesorar a México. Y por otro lado, bueno, pues acompañar este discurso con argumentos prácticos, con acciones, con reformas, con una buena política migratoria, con una buena política de seguridad, donde se hagan acuerdos, donde las autoridades mexicanas combatan la corrupción, que Estados Unidos no tiene confianza de trabajar de forma bilateral, porque sabe que cuando le avisan a una autoridad no sabe si es socio del narco o es autoridad o qué cachucha trae puesta, ¿no? Sí. Entonces creo que hay que actuar desde los principios de política exterior con firmeza, pero también desde la acción. Sí, exactamente. Y las acciones no se han visto. Fuimos muy dóciles, fuimos muy complacientes y esperemos que los próximos 6 años, pues bueno,
haya más dignidad para verdaderamente defender a la patria, como tanto dicen. Doctora Vanessa, doctora Mariceli, muchísimas gracias por haber estado aquí en Mega Noticias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Gracias a las dos.